majestad suprema, que mueve y establece reyes y reinas. Concede sabiduría a los sabios, que revela lo profundo y lo escondido, que domina las tinieblas. Y pues en ti mora la luz. Hola mis amigos y hermanos, un gusto saludarles nuevamente. En el nombre del Señor reciban un saludo cordial y cristiano. Esta oportunidad estaremos estudiando la lección número 8 para el sábado 20 de febrero, cuyo título es El sueño profético parte 2. Pero antes pidamos la dirección del Todopoderoso para estudiar esta fabulosa e interesante lección, muy instructiva de paso. Cerramos nuestros ojos, oramos al Todopoderoso. Amado Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por este día que nos has dado. Gracias por tus bendiciones, gracias por la salud. Y clamamos también por aquellos que están enfermos, aquellos que pasan necesidad, aquellos que están afligidos, aquellos que han perdido a un familiar. Sé para ellos consuelo, para otros médico y para todos sé nuestro Salvador y nuestro Señor quien dirija nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, guíanos en el estudio de tu palabra y enséñanos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto introductorio dice, para abrir ante él puertas, puertas que no se cerrarán. No vamos a andar en esta porción del texto porque ese no es el texto completo, porque si lo decimos completo y decimos a quién se refiere todo eso, estaremos respondiendo las preguntas subsiguientes. De la misma manera que no leeremos el subtítulo porque sería ya dar respuesta a la pregunta. Así que lo que debemos recordar acá es que Dios es quien abre puertas y nadie puede cerrar. Y si Él las cierra, nadie las puede abrir. Él es quien tiene el poder y el control sobre todo esto. Recuerden también que en el libro de Apocalipsis nos dice que Él es el que tiene también el control sobre las puertas. Cuando hablamos de puertas nos referimos a eventos, nos referimos a situaciones, que Él es quien puede determinar quién entra, quién sale, quién pertenece, quién no pertenece, quién se detiene, quién puede pasar más allá. La primera pregunta dice, ¿qué seguía a la cabeza de oro? Recordemos que la semana pasada estudiamos la cabeza de oro, Babilonia, un imperio que gobernó durante un periodo de tiempo que Dios le permitió hacerlo. Ahora, ¿qué seguía esa cabeza de oro? Después de la cabeza de oro, si recordamos la imagen, viene el pecho y los brazos de plata. Si comparamos el oro con la plata, el oro es más preciado, más codiciable que la plata. Es más sinónimo de riqueza. Pero si los comparamos en dureza, la plata es más dura que el oro. Esto nos indica entonces, si esto se refiere a imperios, que el siguiente imperio quizá no tendría todo el emporio y la grandeza de Babilonia, pero sí sería un imperio un poco más duradero, más duro, más fuerte que Babilonia. ¿Qué reino estaba representado por esta parte de la imagen? Daniel le dice a Nabucodonosor, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Él en ese momento no dijo quién es, quién era ese otro imperio. Pero más adelante, si ustedes recuerdan, hubo un descendiente de Nabucodonosor llamado Belsasar, quien hizo una fiesta. Y en esa fiesta, eso está narrado en Daniel capítulo 5, en esa fiesta hay una escritura en la pared, nadie podía leerla, la reina madre, un poco más cuerda que todos los que estaban allí en borracheras y orgías, dice, yo me acuerdo de un hombre llamado Daniel, mandan a llamar a Daniel, y Daniel entonces da la interpretación de la escritura, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y cuando él dice, Daniel 5:28, la interpretación de Pérez dice que tu reino ha sido roto y dado a los medos. Daniel, un poco más adelante, identifica exactamente qué imperio era aquel al que se refirió cuando interpretó, dio el sueño y la interpretación de la imagen, y dijo, después de ti se levantará otro reino inferior a ti. Se refería a los medos, que sabemos que estuvieron unidos con los persas. Es ese el reino representado por el pecho y los brazos de plata. Continuamos con la segunda pregunta que nos dice, ¿qué otros profetas predijeron la caída del reino de Babilonia y el advenimiento de una nueva potencia mundial? En ese momento Daniel se lo dice a Nabucodonosor años antes, luego se lo dice el mismo día de la caída a Belsasar y a todos los que estaban allí en la corte,
Pero años antes, unos 150 años antes de esto, ya Isaías y unos cientos de años atrás también, Jeremías ya habían dicho quiénes iban a ser. O sea, cuando nosotros decimos, cuando estudiamos la parábola, la estatua de Nabucodonosor, el sueño profético y otras visiones que Daniel tiene allí en Babilonia y aparecen registrados en su libro, cuando nosotros decimos que de Babilonia viene Medo-Persia, podemos comprobarlo con la historia, porque la historia sí lo demuestra. Pero mejor aún, las mismas escrituras nos dicen que después de Babilonia vendría el imperio de los medos. Y eso lo dijo claramente, Daniel ya dijimos que lo dijo, pero aparte de Daniel nos dice la pregunta, ¿qué otros profetas lo dijeron? Lo dijeron Isaías y lo dijo Jeremías. Isaías dijo, yo despierto contra ellos a los medos. Notemos que siempre menciones a los medos porque podemos decir que el imperio más, o la ciudad más dominante en ese momento fueron los medos, quienes luego se unieron a los persas para acabar con Babilonia. Y Jeremías también nos dice, limpiar los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media en contra de Babilonia. Están estas citas que tenemos allí, aparte puedes encontrarlos también en Isaías capítulo 21, está la narrativa de cómo iba a ser la caída de Babilonia en mano de los medos. Utilizarían asnos, camellos para transportarse, todo eso estaba ya predicho exactamente. Y en Jeremías capítulo 51, versículo 28 también puedes encontrar cómo ya el espíritu profético había dicho exactamente que después de Babilonia vendría Medo-Persia. Aquí vemos nuevamente que Dios es quien abre puertas y quien cierra puertas. Se acabó el tiempo para Babilonia y se abren las puertas. Hay un nuevo periodo que Jehová permite ahora para Medo-Persia. Entramos a la tercera pregunta bajo el subtítulo ¿Se concede la libertad de regresar a los exiliados? Antes de leer la pregunta y darle respuesta, vamos a hacer algo de historia. Nos dice que el 10 de octubre del 539 a.C. en Opis, Ciro, al mando de los ejércitos de Media y Persia, derrotó al primero en el reino de Babilonia, al rey, que era Nabonido. Esto no está narrado en el libro de Daniel, ya que él narra los eventos relacionados con él en su estadía en Babilonia. Esto pasó unas 2 semanas y media antes de la caída de Babilonia y el evento de la escritura en la pared narrado en el libro de Daniel. Nabonido fue abandonado por sus propios soldados, traicionado por muchos, y tuvo que huir para salvar su vida a un sitio en ese momento desconocido. Mientras esto sucedía, entonces Ciro mandó a Darío el Medo a que fuera a Babilonia, en este momento como un general que fuera a Babilonia y se encargara de tomar la ciudad, porque allí estaba el segundo en el reino, que era Belsasar. Por esa razón, Belsasar ofrece el tercer lugar en el reino a quien describiera la escritura que estaba en la pared y quien pudiera interpretarla, porque él no podía ofrecer el segundo lugar, ya que él era el segundo. Su padre era el primero, Nabonido, y ofreció en este caso el tercer lugar, que le correspondió a Daniel, aunque Daniel le dijo, sea contigo tus regalos, tus favores, porque Daniel sabía que ese día caería el imperio babilónico en manos de Medo-Persia. Ahora, leemos la tercera pregunta. ¿Cómo llamó el Señor al conquistador del reino babilónico? Unos 150 años antes, cuando todavía no había existido Ciro, ya Jehová lo había mencionado con 2 apelativos. El primero de ellos, Isaías 44, 28, dice, Ciro es mi pastor. ¿Y por qué le llama Ciro es mi pastor? Así como ese versículo se parece al Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor. Porque Ciro iba a actuar en lugar de Jehová lo que hubiese hecho Jehová si él hubiese estado allí en Babilonia. Es decir, le hubiese dado libertad a su pueblo, le hubiese dado los medios a su pueblo para adorar, le hubiese dado todos los objetos e implementos del templo que habían sido saqueados, se los hubiese regresado. En ese momento él iba a ser como el benefactor de parte de Jehová. Por eso dice, Ciro es mi pastor, porque él iba a hacer esa función en lugar de Jehová. También se le llama Ciro, mi ungido. Ciro es mi ungido, el ungido de Jehová. Porque sabemos que Ciro no podía hacer todo eso si el Espíritu de Dios no obraba a favor. Y por supuesto las huestes malignas iban a intentar estorbar, iban a intentar
influenciar a Ciro para que no obrara a favor de los judíos, pero el Espíritu de Jehová, él iba a ser ungido con el Espíritu de Jehová para obrar a favor de los judíos. Estos dos grandes apelativos son los que Jehová le da a Ciro. Y a él es el que se refiere el versículo de introducción. Ahora sí, Jehová dice, Ciro es mi pastor, Ciro es mi ungido, lo tomaré por mi mano derecha para hacer esto, para hacer lo otro, para atar, desatar y para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Jehová fue quien permitió que Ciro pudiese encontrar puertas abiertas para gobernar ahora también durante un periodo de tiempo. Es importante mencionar que Ciro fue reconocido por los historiadores de la antigüedad como un hombre que era muy sabio. Se le llamó Ciro el Grande y se decía que era un hombre que siempre hacía lo correcto. Muchos buscaban también su consejo porque era un hombre muy sabio y que hablaba y actuaba de manera correcta. Por esta razón, Jehová le llama Ciro es mi pastor, Ciro es mi ungido. Y Ciro tuvo conocimiento, en este caso por los judíos que estaban allí, seguramente el mismo Daniel, de las profecías que Jehová había dado acerca de él, y por esa razón decide también obrar, reconoce la providencia de Dios, como había sido mencionado antes, muchos años antes de existir, y decide obrar de acuerdo a lo que Jehová había dicho que iba a suceder, que él iba a hacer. Decide obrar en consonancia con lo que Jehová ya había dado, reconociendo que Jehová era quien había permitido abrir puertas para que él pudiese llegar al reino. Avanzamos a la cuarta pregunta. Nos dice, ¿cuándo concedió Ciro a los cautivos judíos el permiso de retornar a su país? ¿Hicieron uso de esta oportunidad todos los cautivos? En primer lugar, cuando Ciro llega al poder y recibe conocimiento de las profecías que habían sido escritas acerca de él, Ciro decide actuar de manera consona con el mandato de Jehová, no obligado, sino por voluntad propia. Seguramente había allí una lucha espiritual y el Espíritu de Jehová permite que Jehová pueda vencer, y Ciro de manera voluntaria decide cumplir con las profecías que habían sido escritas acerca de él. Y nos dice que Ciro, una de las primeras cosas que hizo en el primer año de su reino es dar libertad a los judíos para retornar a Jerusalén, o para retornar a las ruinas, mejor dicho, podríamos, porque no había quedado allí nada más. Y eso explica por qué no todos regresaron. Pero antes de ir a esa parte, seguimos hablando de ese decreto que él da. Cuando Ciro da el decreto, la Biblia nos dice para los judíos, pero la historia nos dice que ese decreto lo dio Ciro incluso para todos los cautivos que estaban en Babilonia. Todos podían regresar a sus tierras de orígenes y les regresó las cosas que ellos tenían, que se las habían quitado y las habían traído a Babilonia. Entre ellos a los judíos les permite que puedan retornar con todas las cosas que le habían sido quitadas del templo de Jehová cuando había sido destruido el templo y la ciudad años antes bajo el imperio babilónico. Entonces Ciro hace esto cuando la historia nos dice que fue en el año 536 antes de Cristo, y nos dice que esto ocurrió después de los 70 años o al cumplimiento de los 70 años de Jeremías, porque eso también, esa profecía también debía cumplirse en el periodo de los 70 años, al finalizar el periodo de los 70 años de Jeremías, periodo que conocía Daniel y oraba a Jehová porque veía que se estaba cumpliendo el tiempo, oraba a Jehová, clamaba al Todopoderoso para que pudiese cumplirse la profecía de retorno de los judíos. Aunque Daniel permaneció, pero ya estaba muy anciano, eran sus últimos años viviendo allí en Babilonia. En el año 536 entonces se da esta orden por Ciro. Esa orden quedó escrita en las Escrituras, copia de ese decreto. Ese decreto fue dado originalmente en arameo, en la ciudad de Ecbata, y Esdras, que escribe, pero escribe en hebreo, copia en arameo textualmente cuál fue el decreto de Ciro, y parte de eso lo encontramos allí en la nota de la lección. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Ciro reconoce a Jehová y me ha dado orden, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Por eso él permite, da la facilidad para que ellos puedan hacerlo. Y no solo le da la orden a los judíos que están allí en Babilonia, el decreto era extensivo a todas las provincias. Unas 127 provincias, si no mal recuerdo, son las que conformaban el imperio. Y él da la orden para que todos los que están en esas provincias también puedan regresar, y
no regresen con manos vacías, sino que da la orden de que muchos, todo el que pueda, les dé oro, les dé plata y todo lo que ellos puedan necesitar. La segunda parte de la nota, importante también acá, es: ¿aprovecharon los judíos toda esa oportunidad, todos los judíos? Pues lamentablemente no, solamente pocos, algunos regresaron. Nos dice Esdras que 42.360 personas regresaron. Seguramente él contó desde Babilonia, quizá otros pocos regresarían desde las provincias, pero no fue mucha la cantidad. Cientos de miles de judíos y solamente unos 40.000 regresaron. La nota de Profetas y Reyes nos dice que la gran mayoría de los israelitas habían preferido quedar en la tierra de su destierro, porque si bien es cierto, ellos habían sido llevados cautivos, pero no habían sido oprimidos y sometidos a esclavitud. Y muchos de ellos pudieron prosperar, se hicieron comerciantes, llegaron a tener riquezas, honores puestos en el reino, como es el caso de Daniel, sus amigos. Y regresar a Jerusalén, que no era Jerusalén, eran montones de ruinas, donde había que empezar de cero, donde no había nada, dejar casas cómodas, muchas lujosas, trabajos, no era fácil. Y por eso no todos regresaron, solamente un poco, y fue necesario un segundo decreto, un tercer decreto, y todavía no regresó la mayoría. La mayoría se quedó en sus lugares a donde habían sido llevados cautivos. Pasamos a la pregunta número 5 bajo el subtítulo Discernimiento entre lo que es y no es. En el libro de Apocalipsis dice que el pueblo de Dios necesita discernimiento, necesita el colirio. El colirio es el discernimiento que el Espíritu Santo nos da. Por eso Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo saber qué conviene y qué no? ¿Cómo saber qué debo hacer y qué no? Necesitamos el discernimiento y lo necesitó el pueblo de Dios. Entramos a la quinta pregunta: ¿quién ofreció su ayuda al débil pueblo de Dios en la reconstrucción de la ciudad y el templo? Fue aceptado este ofrecimiento aparentemente bien intencionado. Quiero referirme en primer lugar a ese evento de la lección donde los samaritanos ofrecen ayuda al pueblo judío. Los samaritanos eran parientes, eran familia de Judá. Los samaritanos eran la unión del extinto pueblo de Israel, el resto de las 10 tribus, no extintos por completo, extintos como nación, pero que luego se les permite regresar a su tierra y allí se unen o los unieron con gente de distintas nacionalidades y distintas religiones. Y ellos tomaron la religión que ya tenían, que era la misma religión judía, y la unieron con la adoración pagana. Mas ellos no se consideraban paganos. Ellos no creían que eran paganos y que no adoraban al Dios verdadero. Ellos creían en el Dios verdadero y ellos incluso tenían la ley, la Torá, leían la Torá, hacían sacrificios. Ellos hacían toda esta adoración, pero unida también a la adoración pagana. Como ellos hicieron esta liga, esta mezcla de adoración, no eran bien vistos por los judíos, que después del cautiverio vinieron podríamos decir, en una mejor condición espiritual que cuando se fueron al cautiverio, porque a partir del cautiverio ellos nunca más tuvieron relación con la idolatría, no quisieron saber más nada de idolatría, de falsa adoración, de dioses paganos. Lamentablemente la religión se corrompió luego con otras cosas, más no con idolatría. Entonces ellos, conociendo la idolatría de los samaritanos, esa liga, esa mezcla de religión pura con idolatría, con paganismo, ellos la rechazaban esa religión, y cuando los samaritanos ahora vienen a ofrecerle ayuda, ellos no quisieron edificar con los samaritanos. Los samaritanos ofrecieron la ayuda al pueblo de Dios, débil humanamente porque eran pocos, no tenían muchas riquezas para reconstruir, no tenían la logística, podríamos decir, para reconstruir la ciudad y el templo, pero ellos este ofrecimiento, aparentemente bien intencionado, no lo aceptaron. El discernimiento les dijo: no deben aceptarlo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si lo aceptaban iban a estar en pugna o en juego sus principios religiosos, porque no era solo una ayuda, era poner en riesgo los principios religiosos una vez que se unieran con los samaritanos. De la misma manera que sabemos que por la reacción que luego tienen los samaritanos, no era un
principio, por eso la nota nos dice aparentemente bien intencionado. No había una buena intención de fondo. La intención era que ellos se mantuvieran sin reconstruir, no pudiesen realizar la obra que Jehová les había mandado. Luego ellos obstaculizan, luego ellos intentan matarlo. Vamos a ver también en la siguiente pregunta. Ahora yo quiero referirme también en el libro de Nehemías 4:7 o en el capítulo 4, lo pueden leer todo. En el tiempo de Nehemías, esto fue al principio con Zorobabel, luego cuando está Nehemías, algunos años después, hay una triple unión que se realiza para atacar al pueblo de Dios. Allí en ese momento fue solo Samaria, pero luego realizan una triple unión para acabar con el pueblo de Dios. Y esta triple unión fueron los árabes, los amonitas y los samaritanos. De la misma manera, en estos últimos días, el libro de Apocalipsis nos habla de una triple unión religiosa que va a estar en contra del pueblo de Dios. El espiritismo, el protestantismo apóstata y el catolicismo, el papado. Estos tres poderes se aliarán en contra del pueblo de Dios. Se están aliando en la actualidad. Hay pasos agigantados en esto, en ese movimiento ecuménico. Este actual movimiento ecuménico podemos ver en el pasado un ensayo de lo que es en la actualidad, cuando los amonitas, los árabes y los samaritanos se unieron en contra del pueblo judío que estaba reconstruyendo allí en Jerusalén. Hoy nos toca a nosotros levantar muros caídos, levantar cerca que ha sido hecha brecha en ella, que es la ley de Dios. Y tenemos esa triple unión que se opone a la ley de Dios, que se opone a esa brecha, a ese cerco que Dios ha dejado y que sigue intentando abrir esa brecha, que sigue golpeando para que esa brecha sea destruida y debe haber un pueblo que esté levantando esa brecha, que esté construyendo. Así como Esdras, Nehemías les tocó reconstruir esos muros caídos en Jerusalén. Continuamos con la pregunta número 6. ¿Por qué no pudieron aceptar los dirigentes del pueblo esta oferta? ¿Cómo se manifestó el verdadero carácter de aquellos que aparentaban? El pueblo, les dije, que venía más confiado en Dios y sabía que los samaritanos poco podían aportarle a ellos. Los samaritanos tampoco es que eran ricos, no era mucho lo que podían aportar. Y ellos sabían que si ellos seguían confiando en Jehová, quien había dado un decreto para que regresaran, Jehová iba a hacer que ellos edificaran. Si no tenían los medios, Jehová iba a proveer los medios. Si no había puerta abierta, Jehová iba a abrir las puertas. Si no había salida, Jehová iba a dar salida. Si todo era un desierto, Él daría aguas en el sequedal. Así que ellos prefirieron confiar en Jehová antes que en una minúscula ayuda, un poquito de ayuda que les pudiesen dar los samaritanos. ¿Cómo se manifestó el verdadero carácter de aquellos que aparentaban? Bueno, ahora comenzaron a intimidar, comenzaron a atemorizar, colocaron falsos consejeros y enviaron cartas a las autoridades, en este caso, medo-persa, y estos mandaron a paralizar la obra. Es necesario luego un segundo decreto, luego un tercer decreto, luego un viaje adicional que realiza Nehemías en el 444 para poder continuar con la obra, porque ellos comenzaron a estorbar la obra. Y a lo último, hasta con amenazas de muerte quisieron detener la obra que se estaba haciendo en el tiempo de Nehemías. En aquel tiempo se reconstruyó la ciudad en tiempos angustiosos. Nehemías nos narra que con una mano estaban trabajando y con la otra mano tenían la espada. Con una mano realizaban labores de construcción, con la otra mano estaban listos para la guerra, porque en cualquier momento podían ser atacados por sus enemigos. Se burlaban de ellos, hacían mofa, hacían bullying, podríamos decir hoy, de la obra que ellos estaban haciendo. Así que ese era el verdadero espíritu, el verdadero carácter que ellos tenían e intentaban aparentarlo como ovejas. Esa es la manera como obra también hoy el papado, como obran las sociedades secretas, como obra el protestantismo apóstata, porque la misma escritura nos dice en Apocalipsis 13 que el protestantismo apóstata tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Ellos, los samaritanos, llegaron primero con apariencia de cordero, vamos a ayudarles a reconstruir, pero luego comenzaron a hablar como dragón y a actuar como dragones. Allí el verdadero espíritu de esta gente, el verdadero espíritu de los agentes que siempre están actuando, sean agentes políticos, sean religiosos o la mezcla de estos, que siempre están actuando contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, un pueblo sencillo, un pueblo humilde, un pueblo que no se une con estos
poderes religiosos, aunque económicamente estos poderes pudiesen darle mucho, aunque pudieran dar honores en este mundo, pero el pueblo de Dios prefiere confiar solo en Jehová, aferrarse solo a Él y avanzar solo en el nombre de Jehová. De esta manera llegamos a la última pregunta. La pregunta número 7 nos dice: ¿qué advertencia inspirada es apropiada para nosotros hoy en cuanto a las líneas de demarcación? Bueno, en primer lugar nos dice que esas líneas de demarcación que Dios ha colocado desde el pasado deben hoy verse y reflejarse más que nunca. Y lamentablemente nos dice también que muchas de esas líneas hoy se ven casi borradas. Así que mucho cuidado, principalmente que en mi vida esas líneas no sean borradas, que en mi actuar no sean borradas, y por supuesto en la iglesia de Dios tampoco. Hay un consejo claro que nos da Dios. Nos dice que esto fue escrito para nuestra enseñanza, para que no seamos engañados, para que no seamos desviados, y nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo nos unimos hoy en yugo desigual con los incrédulos? En primer lugar, está el punto del matrimonio. Para eso veamos el ejemplo de Sansón. Pero no es ese lo único, que allí siempre mencionamos ese texto. Nos habla también de los negocios. A veces tenemos negocios de sociedad con personas no cristianas. Ojo, Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Otra manera es también a través de la política y los partidos políticos. Allí también nos estamos uniendo en yugo desigual. Otra manera es a través de los sindicatos. Está escrito que el pueblo de Dios no debe participar de esto. Otra manera es también a través de esa unión, esa alianza religiosa que se está promocionando en la actualidad. Ese ecumenismo religioso. No somos nosotros partícipes de eso, porque no nos unimos en yugo desigual. Como el pueblo de Israel nos unimos es con Jehová, con su poder, con su dirección y con su directriz que ha dejado en la palabra para que nosotros sigamos. Pero nos dice que no solo esto, sino que esta alianza amistosa muchas veces es con gente que también está en la iglesia. Porque recuerde que cuando en el Nehemías, lo que estábamos hablando, dice que había gente que estaba en Jerusalén, aparentemente reconstruyendo, aparentemente del lado de Nehemías, y estaba aliado con los que estaban fuera, con los samaritanos, con los amonitas. Esta gente está dentro de la iglesia, por eso se necesita discernimiento. Están dentro de la iglesia. Y desde dentro de la iglesia también pueden hacer mucho daño. Así que mucho cuidado nosotros con aliarnos con ellos. Porque las consecuencias pueden ser catastróficas. Estos son los que tienen apariencia de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos de ellos incluso maestros, pastores. Mucho cuidado, jóvenes, porque más de un joven o una joven se ha unido en yugo desigual con un incrédulo de dentro de la iglesia, no de afuera, de adentro, y eso ha sido su ruina espiritual. Esos son los consejos que Dios nos da entonces a nosotros. Dice que cualquier clase de asociación en la que las partes estén en íntima vinculación requieren armonía de espíritu y acción. Está incluida en yugo desigual con los incrédulos. Así que en cada pregunta hemos estado viendo enseñanzas que nos deje esta lección a nosotros, y debemos pedirle a Jehová. Una de las grandes enseñanzas que me llevo de acá, aparte de que Jehová es quien dirige la historia de la humanidad, aparte de que Jehová es quien abre puertas y nadie puede cerrar, y quien cierra y nadie puede abrir, es que necesitamos el discernimiento de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y lo que no conviene, entre lo que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer. Necesitamos ese colirio espiritual que nos ayude, que nos guíe, que nos dé dirección en cada paso de nuestra vida. Así llegamos al final de esta lección, el sueño profético, segunda parte, imperio de Medo-Persia. Y ya veremos entonces en la siguiente lección qué sigue en la estatua y cómo fue la caída de este imperio, que durante un tiempo, por ejemplo, Ciro reconoció a Jehová, pero luego vinieron otros reyes, no reconocieron a Jehová, más bien algunos intentaron oprimir al pueblo de Dios, lea el libro de Esther, y luego vendría la caída de este imperio. Jehová le asignó un tiempo, pecho y brazos, pero luego vendría otra parte, otro metal, otro imperio. Dios les bendiga a todos, oramos para despedirnos. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por este día. Gracias por mostrarnos cómo tú de manera prodigiosa
Eres quien tiene el control de todo lo que sucede en este mundo, y no solo en el mundo, sino en el universo. Gracias por tu Hijo amado Jesús, quien murió por cada uno de nosotros y quien quiere salvarnos y perdonar nuestros pecados. Te pedimos que tu dirección a través de tu Espíritu Santo, el representante de Cristo en la tierra, sea en cada uno de nosotros. Guíanos a toda verdad, guíanos a toda justicia, guíanos en el camino del cielo. En el nombre de Jesús clamamos, agradecemos. Amén. Amén. Nos vemos en la próxima lección. Dios les bendiga. Majestad suprema, que mueve y establece reyes y reinas, concede sabiduría a los sabios, que revela lo profundo y lo escondido, que domina las tinieblas, y pues en ti mora la luz.